El banco me exige el pago inmediato de 5 millones de pesos. Nunca pedí ese dinero. Descubrí que mis padres falsificaron mi firma para ayudar a mi hermana. No se imaginan lo que hice después. El sol de la tarde caía a plomo sobre los andamios, un calor seco que olía a cemento fresco y a la promesa de acero y cristal. Estaba de pie en el último piso del que sería el Centro Cultural Coyoacán, con el casco puesto y los planos, mis planos, extendidos sobre una mesa improvisada. Abajo, el caos organizado de la construcción se movía a un ritmo que yo misma había orquestado. Cada viga, cada muro, cada ventana había nacido primero como una línea en mi cuaderno, luego como un modelo tridimensional en mi computadora, y ahora, se alzaba real y tangible contra el cielo azul y brumoso de la Ciudad de México. Era el proyecto más grande y significativo de mi carrera, la culminación de 10 años de noches sin dormir, de fines de semana sacrificados y de una dedicación casi monástica a mi profesión. Me llamo Calista, tengo 34 años, y en ese momento, en ese preciso instante, me sentía invencible. Una arquitecta que construía sueños. Y por primera vez, sentía que estaba construyendo el mío. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mis vaqueros, un zumbido insistente contra mi pierna. Era un número desconocido, de la Ciudad de México, probablemente un proveedor o un contratista. Normalmente lo ignoraría, abrumada por la cantidad de llamadas que recibía al día, pero algo en la insistencia, una cuarta llamada consecutiva, me hizo contestar con un suspiro. ¿Bueno? Buenas tardes, ¿hablo con la arquitecta Calista Montenegro?, dijo una voz masculina, formal y sin emociones, el tipo de voz que asocias con malas noticias o con deudas. Soy yo, respondí, mi vista todavía fija en un equipo de soldadores que, a esa distancia, parecían hormigas de metal lanzando chispas al vacío. ¿En qué puedo ayudarle? Le llamo del Banco Nacional, mi nombre es el señor Tovar, gerente de créditos empresariales. El motivo de mi llamada es para verificar una información sobre un préstamo a su nombre, el folio 7B42, que presenta un atraso de 62 días en su pago. Fruncí el ceño. El ruido de la construcción, el zumbido constante de la ciudad, de repente pareció lejano, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Debe haber un error, dije, mi tono cambiando de la confianza profesional a la confusión personal. No tengo ningún crédito empresarial con ustedes. De hecho, todos mis financiamientos, tanto personales como de mi firma, están con otro banco. Hubo una pausa al otro lado de la línea, el crujido de papeles siendo revisados. Me imaginé a un hombre de traje gris en una oficina estéril. Entiendo su sorpresa, arquitecta. Pero el crédito está definitivamente a su nombre. Un préstamo de 5 millones de pesos, desembolsado hace 4 meses. 5 millones. La cifra me golpeó como un ladrillo en el estómago, sacándome el aire. Me reí, una risa nerviosa y hueca que sonó extraña incluso para mí. Señor, eso es imposible. Es una cantidad de dinero absurda. Yo lo sabría. Seguramente es un caso de homonimia, alguien con un nombre parecido. Me temo que no, continuó el señor Tovar, su voz ahora con un matiz de impaciencia, como si estuviera acostumbrado a lidiar con negaciones. Tengo aquí toda la documentación. El préstamo fue solicitado para la expansión y remodelación de una boutique de moda de lujo. El crédito fue garantizado con su nombre completo, Calista Montenegro, su RFC, su dirección fiscal, y lo que es más importante, fue avalado con su cédula profesional de arquitecta. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Mi cédula profesional. La sangre se me heló en las venas, un frío glacial que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Eso no era un simple número. Era mi vida, mi reputación, la licencia que me permitía construir, que me permitía ser quien era. Era la prueba tangible de cada examen aprobado, de cada proyecto entregado, de cada sacrificio personal y profesional que había hecho desde que tenía 18 años. ¿Qué boutique?, logré susurrar, mi garganta repentinamente seca como el polvo del cemento a mis pies. Otro crujido de papeles. Un momento, se llama Sabina Collection. Sabina. Mi hermana.
El mundo se inclinó sobre su eje y se detuvo. Los ruidos de la obra regresaron con una fuerza abrumadora, el chirrido del metal, el grito de un capataz, el martilleo constante y rítmico. Pero yo solo podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor salvaje y aterrorizado en mis oídos, bombeando hielo por mis venas. De repente, el sol quemaba demasiado, el casco me pesaba 1 tonelada y los planos frente a mí se volvieron un borrón de líneas azules sin sentido. Mientras el señor Tovar seguía hablando de cláusulas, intereses moratorios y las posibles consecuencias legales que incluían un reporte negativo en el buró de crédito y un posible litigio, mi mente se desconectó. Conduje a casa en un estado de trance, el claxon de los otros coches en el tráfico infernal de viaducto era un ruido sordo y lejano. En el asiento del copiloto, como siempre, iba una pequeña caja de música de madera, un objeto que nuestra abuela nos había regalado a Sabina y a mí cuando éramos niñas. Era lo único que aún nos unía, un vestigio de una época en la que compartíamos secretos en lugar de mentiras. Su melodía, una nana suave y familiar, siempre me había traído paz en momentos de estrés. Pero mientras la miraba ahora, con la revelación del señor Tovar resonando en mi cabeza, la música que imaginaba ya no era dulce. Sonaba distorsionada en mi mente, una melodía rota y desafinada, una premonición de la traición que apenas comenzaba a comprender. La caja, que representaba mi anhelo por una hermandad que probablemente nunca existió, de repente se sentía como un ataúd para mis recuerdos de infancia. El trayecto a mi apartamento en la colonia del Valle, que normalmente me tomaba 40 minutos, se convirtió en un viaje involuntario de años al pasado, un recorrido por un museo de agravios y desigualdades que había intentado mantener cerrado bajo llave en los sótanos de mi memoria. Cada semáforo en rojo, cada vuelta, abría una nueva sala de exhibición, cada una dedicada a la devoción ciega y casi religiosa de mis padres por mi hermana mayor, Sabina. Sus fracasos eran tragedias dignas de compasión, mis éxitos, meras expectativas cumplidas. La primera exhibición, la más grande y opulenta, la quinceañera VS. El viaje de estudios. La imagen era tan vívida que dolía, como mirar directamente al sol. Sabina, con 36 años ahora, pero entonces una adolescente radiante y caprichosa, girando en el centro de un salón de fiestas lujoso en la colonia Roma, enfundada en un vestido rosa pomposo que costó más que mi matrícula universitaria de 1 año. Mis padres, Genaro y Leonor, la miraban con lágrimas de orgullo, habiendo gastado una fortuna que no tenían, pidiendo préstamos a familiares, en mariachis, un banquete para 200 personas y un sinfín de adornos absurdos. Nuestra princesa se lo merece todo, repetía mi padre a quien quisiera oírlo. 6 meses después, yo, una estudiante de arquitectura de 19 años con las mejores notas de mi generación, les pedí ayuda para pagar un viaje de prácticas a Oaxaca, una oportunidad única para estudiar la arquitectura zapoteca de Monte Albán con un catedrático de renombre. Mi padre, sin levantar la vista del periódico, me dijo desde su sillón: Calista, hija, sabes que no hay dinero. Con lo de la fiesta de tu hermana quedamos muy gastados. Además, tú eres tan inteligente, seguro que puedes aprender lo mismo de los libros. Mi madre añadió con una palmadita en mi brazo: no te preocupes, mi amor, ya habrá otras oportunidades. No discutí. Ahorré cada peso de mi trabajo de medio tiempo en una cafetería y fui, pero la herida de esa comparación, de esa priorización tan descarada entre su vanidad social y mi futuro profesional, nunca cerró del todo. La siguiente sala del museo, más modesta pero igual de elocuente, el primer coche. Sabina obtuvo su licencia a los 18, tras reprobar el examen 2 veces. A la semana siguiente, un Nissan March nuevo, color rojo brillante, apareció en la entrada de la casa con un moño gigante. Para que la niña esté segura y no ande en transporte público, es muy peligroso, dijo mi madre, Leonor, mientras le entregaba las llaves. Sabina apenas lo agradeció, más preocupada por si el estéreo tenía Bluetooth para su iPod. 4 años después, cuando me gradué con mención honorífica y conseguí mi primer trabajo en un despacho prestigioso, un trabajo que requería que me moviera por toda la ciudad supervisando obras, les mencioné la posibilidad de que me ayudaran con el enganche para un coche usado. Mi padre, Genaro, me dio una palmada en la espalda con una sonrisa orgullosa. Eres una mujer independiente y exitosa ahora, Calista. Estamos muy orgullosos.
Sabemos que tú sola puedes. Eres una luchadora. Y así fue. Me moví en metro y peseros durante 2 años, cargando planos y maquetas, llegando a casa agotada y a veces asustada, hasta que pude comprar mi propio auto, mientras el Mark rojo de Sabina acumulaba polvo y multas en la cochera de mis padres, usado solo para ir al centro comercial. La luchadora contra la princesa. Los papeles siempre habían estado muy claros. La exhibición más reciente y dolorosa, la que ahora cobraba un sentido aterrador, la visita inocente. Hacía apenas 3 meses. Mi madre y Sabina aparecieron en mi despacho de la colonia Condesa sin avisar, con el pretexto de venir a ver dónde trabaja la arquitecta estrella de la familia. Mientras mi madre me distraía con preguntas insulsas sobre mis plantas y mi vida amorosa, Sabina recorría la oficina, tocándolo todo, sus ojos brillantes de una curiosidad que ahora me parecía siniestra y depredadora. Se detuvo en mi escritorio, justo al lado de donde guardaba mis documentos importantes. «Oye, hermanita, ¿y este es tu sello?», preguntó, levantando mi pesado sello profesional de arquitecta. «Debe ser súper importante, ¿no? Sella algo, quiero ver cómo queda». Recuerdo haberle dicho que no, que solo se usaba en documentos oficiales. Ella hizo un puchero. Luego, mirando unos planos que estaba por firmar, añadió con una risa cantarina que ahora me helaba la sangre: «Tu firma debe valer oro, ¿verdad? Con esto podrías construir un imperio». Recuerdo haber sentido una punzada de incomodidad, pero la descarté como una de sus tonterías superficiales. Era Sabina, siempre fascinada por los símbolos externos del éxito, nunca por el trabajo que había detrás. Nunca imaginé que no estaba admirando mi logro, sino calculando su valor en el mercado negro de la traición familiar. No era curiosidad, era una evaluación de activos. Mis activos. Su plan. Y mi madre, con su charla trivial, no había sido una visita casual. Había sido una cómplice, una distracción. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas, un clavo más en el ataúd de mi inocencia. No había sido un error, ni un acto impulsivo de desesperación. Había sido un plan deliberado, ejecutado a sangre fría por las 3 personas que se suponía debían protegerme del mundo, no lanzarme a los lobos. La llamada del banco no había sido el principio del problema, solo había sido la alarma de incendio sonando en un edificio que llevaba años ardiendo en silencio, y yo había estado demasiado ocupada construyendo otros mundos como para darme cuenta de que el mío se estaba quemando. Lo primero que hice al llegar a mi apartamento no fue llorar. El shock era una represa que contenía el torrente de emociones. Lo primero que hice fue llamar a Braulio, mi socio, mi amigo desde la universidad, la única persona en mi vida que conocía la verdadera dinámica de mi familia sin juzgarme por seguir volviendo a ella. Su voz, normalmente un torbellino de bromas y energía, se volvió dura como el acero en cuanto le conté, con una voz monótona y temblorosa, lo del préstamo. «No manches, Calista. Cálmate. Respira hondo», me dijo, su tono bajo y furioso. Se notaba que estaba conteniendo las ganas de gritar. Esto es criminal. No es un favor familiar, es un delito federal. Falsificaron tu firma, usaron tu cédula, por el amor de Dios, te pueden quitar la licencia por esto. Escúchame bien, no hables con ellos. No contestes sus llamadas. No hagas absolutamente nada hasta que hablemos con mi prima. Es abogada, de las buenas, de las que muerden y no sueltan. Se llama Rivas. Te consigo una cita para mañana a primera hora. Colgué y me sentí, por primera vez en horas, un poco menos sola. La lealtad incondicional de Braulio era un pequeño bote salvavidas en el océano de traición que me ahogaba. A la mañana siguiente, estaba sentada en un despacho minimalista y elegante en el corazón de Polanco, frente a la licenciada Rivas. Era una mujer de unos 40 y tantos años, vestida con un traje impecable, con una mirada tan afilada y penetrante que sentí que podía ver a través de mis pretextos y mi dolor hasta el fondo del asunto. Le conté todo, desde el principio. Mi voz, que al principio temblaba, fue ganando fuerza a medida que la ira lúcida comenzaba a desplazar a la conmoción paralizante. Ella no dijo nada durante todo mi relato,
solo tomó notas en una libreta con una caligrafía precisa, asintiendo de vez en cuando, sus ojos nunca dejando los míos. Cuando terminé, cerró la libreta. Arquitecta Montenegro, dijo, su voz era tranquila pero resonaba con autoridad. Lo que su familia ha hecho no es un problema. Es un acto criminal con múltiples agravantes. Nuestro primer paso es ir al banco. Necesito ver esos documentos con mis propios ojos. Nuestra siguiente parada fue la sucursal principal del Banco Nacional. El señor Tovar nos recibió con una formalidad incómoda, sudando ligeramente a pesar del aire acondicionado. Nos guió a una pequeña sala de juntas con paredes de cristal y puso una carpeta gruesa y pesada sobre la mesa de caoba. Aquí está todo el expediente del crédito, dijo, evitando mi mirada como si él también fuera culpable de algo. Abrí la carpeta. Y allí estaba, en blanco y negro. Mi nombre, mi dirección, mi RFC. Y mi firma. Una imitación casi perfecta, aterradoramente buena. Pero yo la conocía. Conocía cada curva, cada ángulo de mi propia rúbrica, y esa no era la mía. Había algo en el trazo final de la letra A de Calista, un pequeño gancho ascendente, casi imperceptible. Era un detalle de la caligrafía de mi madre, Leonor. Lo había visto miles de veces en tarjetas de cumpleaños y notas. Era su huella digital en la escena del crimen. Debajo de la firma, una mancha de tinta ligeramente borrosa, casi como si se hubiera presionado con demasiada fuerza, la copia de un sello profesional. Mi sello. Falsificado. Sentí una náusea tan intensa que tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caerme. Era una violación, una invasión de lo más íntimo, mi identidad profesional. La licenciada Rivas, sin embargo, estaba impasible. Examinó cada página con una concentración de cirujano, usando unos pequeños guantes de látex que sacó de su maletín. Señor Tovar, dijo de repente, su voz cortando el silencio tenso. Mi clienta es la víctima principal de un fraude sofisticado. Necesitamos acceso completo e inmediato a todos los movimientos de la cuenta asociada a este crédito. Y quiero que su Departamento de Seguridad Interna realice una auditoría exhaustiva para determinar si existen otras solicitudes o productos financieros a nombre de la arquitecta Montenegro en los últimos 6 meses. Esto es una orden formal de mi despacho. El gerente pareció aliviado de tener una instrucción clara que seguir. Hizo una llamada. Mientras esperábamos, la abogada se volvió hacia mí y señaló los primeros retiros en el estado de cuenta. Mira esto, Calista. El patrón es errático, desesperado. Retiros grandes en cajeros, transferencias a cuentas personales, pagos de tarjetas de crédito. No es el patrón de alguien que está invirtiendo en un negocio. Es el patrón de alguien que está tapando agujeros. O dándose una vida de lujos que no puede pagar. Una hora más tarde, una hora que se sintió como un siglo, el señor Tovar regresó. Su rostro estaba más pálido que antes, como si hubiera visto un fantasma. Llevaba varias hojas impresas recién salidas de la impresora. Licenciada, arquitecta, tartamudeó. Es peor de lo que pensábamos. No solo es el préstamo. Encontramos 3 tarjetas de crédito. American Express Platino, Visa Infinite, Mastercard Black. Todas solicitadas online con la misma documentación falsificada que el crédito. Todas están al límite de su capacidad. Puso los estados de cuenta sobre la mesa. Esta vez, me obligué a mirar. Mis ojos recorrieron las líneas, y mi cerebro, esta vez, sí procesó las palabras. Boutique Chanel en Masaryk, 80.000 pesos. Hotel St. Regis en Punta Mita, 150.000 pesos. Restaurante Puyol, 20.000 pesos. Cenas, spas, ropa, joyas. No era un negocio. Era un saqueo. Un festín de buitres sobre mi cadáver financiero. La licenciada Rivas hizo un cálculo rápido en su libreta. Levantó la vista, y por primera vez vi en sus ojos algo más que profesionalismo. Vi una sombra de compasión. Calista, dijo, su tono ahora más suave, pero increíblemente grave.
Esto ya no son 5 millones. Sumando el capital y los intereses de las tarjetas, la deuda total que han puesto sobre tus hombros en este momento asciende a 7.890.000 pesos. Casi 8 millones. 8 millones. La cifra era tan absurda, tan astronómica, que por un momento sentí que me iba a reír, una risa histérica y rota. Era la cantidad de dinero que esperaba ganar en los próximos 5 años de trabajo incansable, de desvelos y estrés. Y ellos, mi propia familia, la habían gastado en unos pocos meses, en lujos, en apariencias, en nada. El abismo que se había abierto bajo mis pies el día anterior de repente se hizo más profundo, más oscuro, insondable. Y en el fondo, vi los rostros sonrientes de mi madre, mi padre y mi hermana, empujándome al vacío sin la menor duda. Esa noche, conduje hasta la casa de mis padres en la colonia Narvarte. La licenciada Rivas me había suplicado que no lo hiciera. No ganes nada y lo puedes perder todo. Pueden manipularte. Graba cualquier conversación, pero no los confrontes en persona. No todavía. Pero yo no podía seguir su consejo. No era una cuestión de estrategia legal, era una necesidad visceral. Necesitaba verlo. Necesitaba ver sus rostros, oír sus voces diciendo las mentiras, obligar a mi corazón a aceptar lo que mi mente ya sabía de forma irrefutable. Necesitaba matar la última y estúpida esperanza. Entré sin tocar, usando mi vieja llave. Estaban en la sala, viendo una telenovela a todo volumen. Mi madre, Leonor, bordando en su sillón favorito. Mi padre, Genaro, leyendo el periódico deportivo. Y mi hermana, Sabina, recostada en el sofá más grande, desplazándose por su teléfono con una expresión de absoluto aburrimiento. Una escena de normalidad tan grotesca, tan insultante, que me revolvió el estómago. Mi madre fue la primera en verme. Su rostro se iluminó con una sonrisa practicada, la que usaba para las visitas. Calista, hija. ¡Qué milagro! ¿No nos avisaste que venías? ¿Quieres que te caliente un poco de sopa? Sabina levantó la vista de su teléfono apenas un segundo. Hola, murmuró, y volvió a su pantalla. Mi padre solo asintió en mi dirección, sus ojos fijos en la sección de fútbol. Era como si yo fuera una interrupción menor en su rutina sagrada. Caminé hacia la televisión y la apagué con el botón principal. El silencio repentino fue como una explosión. Los tres se volvieron a mirarme, finalmente, con expresiones de sorpresa e irritación. Necesitamos hablar, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona, a la licenciada Rivas tal vez. Puse mi bolso en el suelo y me quedé de pie, en el centro de la habitación, el punto focal de su atención no deseada. El banco me llamó, repetí la frase que había iniciado todo. La sonrisa de mi madre vaciló, pero no desapareció. Se transformó en una mueca de preocupación ensayada. Ah, eso, dijo, doblando su bordado con cuidado. Justo íbamos a comentarte este fin de semana, ¿verdad, Genaro? No queríamos preocuparte entre semana con tanto trabajo que tienes. ¿Preocuparme? Repetí, y esta vez, una risa amarga y genuina se escapó de mis labios. ¿Preocuparme por un fraude de 8 millones de pesos a mi nombre? No, claro que no. ¿Por qué iba a preocuparme por algo tan trivial? Sabina dejó su teléfono a un lado con un bufido, sentándose de golpe. Su expresión era de fastidio puro. Ay, ya vas a empezar con tu drama. Siempre tan exagerada, Calista. Obviamente te lo vamos a pagar. No es para tanto. ¿No es para tanto? Mi voz se elevó, rompiendo la falsa calma, cargada con la furia de los últimos 2 días. Falsificaron mi firma, Sabina, usaron mi cédula profesional, la licencia que me costó una década de mi vida, de sangre, sudor y lágrimas, conseguir. ¿Tienen la más remota idea de lo que significa eso? Significa que puedo ir a la cárcel por complicidad. Significa que el Colegio de Arquitectos puede revocar mi licencia, significa que puedo perder mi carrera, mi firma, todo, para siempre. No seas tan negativa, intervino mi padre, finalmente dignándose a participar en la conversación,
doblando su periódico con una lentitud exasperante. Era solo un poco de ayuda para tu hermana. Las cosas no le han ido bien. Necesitaba un empujoncito con su negocio. Es tu familia. Las familias se apoyan. ¿Mi familia?, le espeté, girándome para enfrentarlo. Mi familia se supone que debe protegerme, no usarme como un escudo humano financiero. ¿Un empujoncito? He visto los estados de cuenta, bolsos de Chanel, viajes a la Riviera Maya, spas de lujo. ¿Ese es el negocio que estaban financiando? ¿El negocio de vivir como millonarios a costa de mi ruina? Sabina se puso de pie, su rostro enrojecido de una ira narcisista. ¿Y qué? Merezco tener cosas bonitas. Llevo años intentando levantar mi marca. Tú no entiendes lo que es mantener una imagen en este medio. Además, es mi problema cómo uso el dinero. Tú eres una arquitecta exitosa, ganas muy bien. Ayudar a tu hermana mayor, la que te cuidó cuando eras niña, es lo menos que podías hacer. Deberías sentirte orgullosa de poder hacerlo. Su descaro, su audacia para retorcer la realidad y pintarme a mí como la ingrata, me dejó sin aliento. Miré a mis padres, desesperada, buscando una pizca de razón, de vergüenza, de amor por mí. No encontré nada. Solo la misma justificación ciega de siempre, la misma defensa a ultranza de su hija fallida. Esto puede destruirme, dije, mi voz ahora un susurro roto, un último y patético intento de apelar a su humanidad. Me dirigí a mi madre. Todo por lo que he trabajado desde que salí de la universidad, lo pueden destruir en un segundo. Fue entonces cuando mi padre se levantó. Se acercó a mí, su rostro endurecido por una furia fría que nunca antes le había visto. No era la furia de un padre decepcionado, sino la de un carcelero cuyo prisionero se está rebelando. Me apuntó con el dedo, su mano a escasos centímetros de mi cara. Silencio, rugió, su voz llenando la pequeña sala, haciendo vibrar los cristales de las fotos familiares en la pared. Ya basta de quejarte. Ayuda a tu hermana, para eso tienes tanto éxito. Para eso te pagamos la universidad, para que fueras alguien de provecho para esta familia. ¿Es tu obligación, o qué? ¿Prefieres verla fracasada y humillada ante sus amigas, ante toda la gente que nos conoce? Esa fue la frase. La que lo rompió todo. La que pulverizó la última y diminuta esperanza que albergaba en mi corazón. No era un error. No estaban arrepentidos. Creían que tenían el derecho. Mi éxito no era mío, era un recurso de la familia, un fondo de emergencia para los fracasos y la vanidad de Sabina. Yo no era una hija, era una inversión que finalmente estaba pagando dividendos. No dije nada más. Las palabras se atoraron en mi garganta, ahogadas por el dolor. Les di la espalda, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta, mis piernas temblando. ¿A dónde vas? No hemos terminado de hablar, gritó mi madre, un atisbo de pánico en su voz al ver que su control se desvanecía. Me detuve en el umbral, pero no me volví. Necesito pensar, mentí, mi voz hueca. Salí de esa casa y cerré la puerta detrás de mí. Y con ese clic, supe que no solo había cerrado una puerta física. Había cerrado el mausoleo de mi vida anterior. La Calista que siempre buscaba su aprobación, que anhelaba una migaja de su cariño, había muerto asesinada en esa sala. Y en su lugar, algo nuevo, algo frío y afilado como el acero de las estructuras que yo diseñaba, comenzaba a nacer. El plan ya no era solo una estrategia legal con la licenciada Rivas para salvar mi pellejo. Ahora era una misión personal de demolición y reconstrucción. La siguiente semana fue un torbellino de actividad silenciosa y metódica, un ballet de precisión legal ejecutado desde la fortaleza que era el despacho de la licenciada Rivas. Mientras mi familia probablemente esperaba que yo, como siempre, me tragara el abuso, llorara en silencio y empezara a buscar formas de pagar la deuda para evitar el escándalo, yo estaba haciendo algo muy diferente. Pasé horas revisando documentos, firmando autorizaciones, reuniéndome con peritos calígrafos y auditores forenses. Estaba construyendo un caso, no defendiéndome de uno. Estaba trazando una estrategia que era tan precisa y calculada como uno de mis planos arquitectónicos, donde cada pieza debía encajar a la perfección.
cada llamada que recibía de mi madre o de mi tía Ofelia, la eterna pacificadora que siempre terminaba poniéndose del lado de los verdugos, la enviaba directamente al buzón de voz. Escuchaba los mensajes por la noche, no por masoquismo, sino como recordatorios de por qué estaba haciendo esto. Eran una colección de obras maestras de la manipulación emocional. Calista, mi hijita, soy yo, tu madre. Estamos muy preocupados. No nos contestas. Tu hermana está muy triste, no ha salido de su cuarto, piensa que estás enojada con ella. Por favor, llámanos. Somos familia, lo arreglaremos juntas, decía mi madre, su voz temblorosa de una pena completamente fabricada. Sobrina, soy tu tía Ofelia. Tu mamá me contó que tuvieron una discusión. No sé qué pasó, pero la familia es lo más sagrado. Los problemas se arreglan hablando, no con silencios que lastiman a todos. Piensa en tus padres, ya están grandes para estos disgustos, decía mi tía, la experta en hacerme sentir culpable por establecer límites. Finalmente, después de 7 días de un silencio de radio que seguramente los estaba volviendo locos, decidí que era hora de actuar. Era un viernes por la tarde. Respiré hondo, ensayé mi papel una última vez frente al espejo, y marqué el número de mi madre. Hija, por fin, estaba a punto de ir a buscarte a tu apartamento, exclamó con un alivio que sonaba completamente falso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una semana. ¿Estás bien? ¿Dónde te habías metido? Puse en mi voz un tono de agotamiento y resignación, un papel que había interpretado tantas veces en mi vida que me salía natural, como una segunda piel. He estado, pensando. Y hablando con gente. Moviendo mis contactos. Escuchen, esto es muy serio, pero creo que encontré una solución. Hubo un silencio expectante al otro lado. Pude imaginar a mi madre haciendo señas a mi padre y a Sabina para que se callaran. ¿De verdad, mi amor? Sabía que lo entenderías. Siempre has sido una chica tan inteligente y tan buena. El banco está dispuesto a reestructurar la deuda. Después de mucho rogar y usar el nombre de mi firma, accedieron. Van a consolidar el préstamo y las tarjetas en un nuevo crédito a largo plazo, con una tasa de interés preferencial. Básicamente, lo pondrían todo a mi nombre oficialmente, pero con mejores condiciones para que yo pueda irlo pagando poco a poco, sin que afecte tanto mi historial. ¡Ay, gracias a Dios, gracias, Virgencita!, casi gritó mi madre. Pude oírla transmitirle la noticia a mi padre y a Sabina en el fondo. Hubo murmullos de celebración, risas ahogadas de alivio. Habían ganado. La mula de carga había aceptado su destino. Pero, continué, dejando que la palabra flotara en el aire, cargada de peso. Hay una condición. Es un trámite legal muy estricto, por el monto tan alto. Necesitan que los 4 estemos presentes para firmar el nuevo acuerdo. Papá y tú como testigos y avales morales, para que quede constancia de que están enterados y apoyan el acuerdo. Y Sabina y yo como partes involucradas, ella como la deudora original y yo como la que asume la responsabilidad. El director del banco quiere asegurarse de que toda la familia está de acuerdo y que no habrá problemas legales o malentendidos en el futuro. Claro, claro, lo que sea necesario, hija. No te preocupes. Cuenta con nosotros, dijo mi padre, tomando el teléfono. Su voz sonaba jovial, paternal, como si me estuviera haciendo el más grande de los favores. Perfecto. La cita es mañana, sábado, a las 11 de la mañana. En la sucursal principal del banco, en la sala de juntas del piso directivo. Nos prestarán la sala para tener privacidad. Por favor, sean muy puntuales. Es gente muy importante. Ahí estaremos sin falta, dijo Sabina, arrebatándole el teléfono a mi padre. Su voz estaba llena de un triunfo apenas disimulado. Sabía que entrarías en razón, hermanita. ¿Ves? Al final, la sangre siempre llama. Colgué el teléfono, mi mano temblando ligeramente por la adrenalina. La sangre siempre llama, repetí en voz baja en la soledad de mi coche. Sí, lo hacía. Pero a veces no llamaba para unir,
sino para arrastrarte al fondo del abismo con ella. Y yo estaba a punto de cortar esa llamada para siempre. Esa noche, como para confirmar mi resolución, recibí un mensaje de texto de Sabina. Era una foto de un bolso de Balenciaga que acababa de ver en Instagram. El texto decía: cuando todo esto pase y respiremos tranquilas, me lo merezco, ¿no crees? Por todo el estrés que he pasado. Miré el mensaje, la bilis subiendo por mi garganta. Su absoluta, inquebrantable y patológica falta de conciencia era casi admirable. No respondí. Simplemente guardé la captura de pantalla. Sería una excelente adición final al expediente. Se dirigían a la cita de mañana como quien va a una fiesta, creyendo que habían logrado, una vez más, doblegar a la obediente, predecible y tonta de Calista. No tenían idea de que no iban a firmar un acuerdo. Iban a enfrentarse a un veredicto. Llegaron a las 11:05, con el aire de importancia y la puntualidad relajada de quienes se saben el centro del universo y asumen que el mundo debe esperar por ellos. Mi padre, Genaro, con su mejor traje, uno que usualmente reservaba para bodas. Mi madre, Leonor, con un peinado de salón y un perfume floral tan caro e intenso que inundó la recepción de mármol del banco. Y Sabina, vestida con un conjunto de diseñador de dudosa procedencia, como si fuera a una sesión de fotos para su inexistente imperio de la moda, con unas gafas de sol enormes puestas sobre la cabeza. Caminaron hacia mí, que los esperaba de pie junto a los elevadores, con sonrisas condescendientes y un aire de magnanimidad. Perdón por la tardanza, hija, el tráfico en esta ciudad es imposible, dijo mi madre, dándome un beso al aire que esquivé sutilmente. No se preocupen, respondí, mi voz deliberadamente plana, sin emociones. Ya nos están esperando. Los guié en silencio por un pasillo de mármol pulido hasta una imponente puerta doble de caoba. La sala de juntas principal, anuncié, y giré la manija. Cuando abrí la puerta, sus sonrisas se congelaron y luego se desvanecieron, reemplazadas por una confusión palpable. Dentro, sentados a la larga y brillante mesa de conferencias, no estaba solo el señor Tovar con una sonrisa nerviosa. A su lado, impasible y elegante, se encontraba la licenciada Rivas, con una pila de carpetas perfectamente alineadas frente a ella, como un batallón listo para la batalla. Y de pie, junto a la ventana panorámica que daba al Ángel de la Independencia, con los brazos cruzados, había dos personas, un hombre y una mujer, vestidos de civil pero con una postura y una mirada que irradiaban una autoridad que no provenía de un título corporativo. La atmósfera en la habitación era gélida, pesada, como el aire antes de una tormenta eléctrica. ¿Qué es esto, Calista? ¿Quiénes son todas estas personas?, preguntó mi padre, su voz perdiendo el tono jovial y adquiriendo un filo de sospecha. Siéntense, por favor, dije, señalando las 4 sillas de cuero vacías al otro lado de la mesa. Dudaron un momento, intercambiando miradas nerviosas, pero la presencia de los extraños los cohibió y finalmente obedecieron. Me senté junto a mi abogada, frente a ellos. Dejé que el silencio se extendiera por un momento denso y cargado de tensión. Luego, empujé suavemente una de las carpetas a través de la mesa. Se detuvo justo frente a mi padre. Esto, dije, mi voz resonando en el silencio mortal, clara y sin un ápice de temblor, no es una reestructuración de deuda. Es la evidencia completa y documentada de los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y privados, y robo de identidad que ustedes 3 cometieron en mi contra. Mi madre soltó una risita nerviosa, casi un chillido. Calista, ya deja de jugar. No es nada gracioso. Vinimos a ayudarte. Pero Sabina estaba pálida como un fantasma. Sus ojos iban de la carpeta a los rostros severos de los extraños en la habitación. Empezaba a entender. Y eso, continué, ignorando a mi madre, mi mirada fija en mi padre, es solo el principio de sus problemas. La licenciada Rivas tomó la palabra, su voz precisa como un bisturí. Durante nuestra investigación, descubrimos que los 8 millones de pesos no eran para una boutique. Eran un intento desesperado por tapar un agujero financiero mucho más grande. Abrió una segunda carpeta, revelando diagramas de flujo, nombres y fechas. Descubrimos un esquema Ponzi.
Un fraude piramidal que la señora Sabina Montenegro operaba desde hace 2 años, dirigido principalmente a mujeres de la tercera edad, amigas de su propia madre, prometiéndoles rendimientos imposibles en supuestas inversiones de moda de lujo. El rostro de mi padre se descompuso. Pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror. Miró a Sabina, luego a mi madre. Leonor, ¿tú sabías de esto? Mi madre negó con la cabeza, sus ojos llenos de pánico y negación. Por primera vez, creo que mis padres entendieron que su princesa no era una emprendedora incomprendida, sino una depredadora. El esquema colapsó, como todos lo hacen, continuó la abogada. Y antes de que sus inversionistas la denunciaran, Sabina decidió cometer otro fraude para encubrir el primero. Usando a su propia hermana como escudo, como aval y como cajero automático. En ese preciso momento, como si hubiera sido ensayado, la puerta de la sala de juntas se abrió de nuevo. Todos nos volvimos. De pie en el umbral, apoyada en un bastón, con una elegancia frágil pero una mirada de acero, estaba la señora Elizondo, una viuda de 80 años, la mejor amiga de mi madre desde la infancia, la mujer a la que yo llamaba tía desde niña. Leonor, dijo la señora Elizondo, su voz temblando, no de debilidad, sino de una furia contenida durante meses. Ignoró a todos los demás en la habitación. Le di a tu hija los ahorros de toda mi vida. El dinero que mi esposo, que en paz descanse, y yo trabajamos 50 años para juntar. Me dijo que era una inversión segura. Me dijo que Calista, tu hija la arquitecta, la inteligente, la estaba asesorando. Confié en ti, Leonor. Confié en tu familia. Mi madre soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con las manos. La confrontación ya no era un asunto legal abstracto entre carpetas. Era personal, era real. Era la encarnación de su traición, de pie, mirándola a los ojos. Los 2 detectives se adelantaron, sus movimientos tranquilos y profesionales. Sabina Montenegro, Genaro Montenegro, Leonor Castillo de Montenegro, dijo la mujer, mostrando su placa de la policía financiera. Están detenidos por su presunta participación en los delitos de fraude, asociación delictuosa y delincuencia organizada. Tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra. La justicia, al final, tenía más de un rostro. Y hoy, llevaba el rostro herido pero digno de una anciana a la que le habían robado su futuro, y el rostro resuelto de una hermana que había decidido que el silencio y el sacrificio ya no eran una opción. El caos que siguió fue una sinfonía de desesperación, negación e ira, una explosión de emociones contenidas que finalmente reventaron la fachada de familia respetable. Mi madre fue la primera en romperse por completo, sus gritos agudos y desgarradores rebotando en las paredes de cristal de la sala de juntas. No pueden hacer esto, es un error, mi hija no es una criminal, ella es una buena chica, chillaba, señalando a Sabina, quien estaba paralizada en su silla, con la boca abierta y los ojos vidriosos, como si su cerebro se hubiera desconectado de la realidad. Luego, su dedo acusador, tembloroso de rabia, se giró hacia mí. Tú hiciste esto, eres una traidora, una víbora sin corazón, llamar a la policía para tu propia familia, después de todo lo que hemos hecho por ti. Mi padre, Genaro, intentó mantener una pizca de la compostura que siempre había proyectado, pero su cuerpo lo traicionaba. Se puso de pie con dificultad, sus manos temblorosas apoyándose en la mesa. Esto es un asunto familiar, dijo, su voz ronca y suplicante, dirigiéndose a los detectives. Un malentendido. Lo podemos arreglar entre nosotros. No hay necesidad de todo este espectáculo. El detective masculino lo miró sin parpadear, su rostro inexpresivo. Señor, esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que se falsificó un documento oficial y se estafó a más de una docena de personas, incluyendo a la señora presente, dijo, asintiendo hacia la señora Elizondo, que observaba la escena con una tristeza glacial. Por favor, ponga las manos sobre la mesa, donde pueda verlas. Fue entonces cuando Sabina pareció volver a la vida, como si un interruptor se hubiera activado. El shock dio paso a un pánico animal y puro. Se abalanzó hacia mí, cayendo de rodillas junto a mi silla, sus manos aferrándose a mis pantalones.
Calista, por favor, hermanita, no dejes que me lleven, te lo juro que te lo pago todo, venderé todo, haré lo que sea que me pidas, retira la denuncia, por favor, Calista, por favor. Sus uñas se clavaron en mi brazo, suplicando, negociando, llorando, como siempre lo había hecho desde niña, acostumbrada a que sus lágrimas fueran el arma definitiva para conseguir lo que quería, para borrar cualquier error. Con una calma que me sorprendió a mí misma, una calma que nacía del epicentro de mi dolor, me zafé de su agarre. La miré directamente a los ojos, los mismos ojos color avellana que yo tenía, y por primera vez no vi a mi hermana. Vi a una extraña. Una mujer vacía, a la que no le importaba el daño que había causado, solo le aterraban las consecuencias. Es demasiado tarde para eso, Sabina, dije, mi voz firme, sin una pizca de duda. Debiste pensar en eso antes de estafar a la mejor amiga de mamá. Antes de arruinar mi vida. Mientras los detectives les leían sus derechos y les ponían las esposas, el clic metálico de las esposas cerrándose fue el sonido más surrealista que he oído en mi vida, el verdadero carácter de cada uno salió a la luz en su forma más cruda. Mi padre se hundió en el silencio, su rostro una máscara de derrota y vergüenza pública, el patriarca destronado. Mi madre continuó insultándome, lanzando maldiciones, llamándome malagradecida, gritando que la iba a matar de un disgusto, culpándome de destruir a la familia como si la familia fuera un objeto de porcelana y no una red de relaciones que ellos mismos habían envenenado. Y Sabina, al darse cuenta de que sus lágrimas eran inútiles contra el muro de mi resolución, cambió el pánico por un odio puro y concentrado. Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. «Vas a pagar por esto, Calista», siseó mientras la sacaban de la habitación, su voz llena de veneno. «Te vas a quedar sola, completamente sola para siempre, nadie quiere a alguien que le hace esto a su propia sangre». Vi cómo se los llevaban por el pasillo de mármol. 3 figuras que habían definido mi existencia, ahora reducidas a acusados camino a una celda. No sentí triunfo. No sentí la satisfacción que había imaginado en mis noches de insomnio. Solo un dolor agudo y punzante, como el de una amputación necesaria pero brutal. Y debajo del dolor, un silencio profundo y vasto. Era el sonido de los cimientos de mi vida rompiéndose en 1000 pedazos. El fin de la mentira que había sostenido mi mundo durante 34 años. Braulio, que había estado esperando discretamente en la recepción, entró en la sala cuando todo terminó. No dijo nada. Simplemente se paró a mi lado y puso una mano firme en mi hombro. Su presencia silenciosa era un ancla en medio del huracán, un recordatorio de que no toda la lealtad era una farsa. Me quedé mirando la puerta vacía, escuchando el eco de los gritos de mi madre en mi cabeza, y supe, con una certeza absoluta y aterradora, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y que, a pesar del dolor que me desgarraba por dentro, eso era algo bueno. Era el comienzo de la verdad. Los meses que siguieron fueron una lección brutal sobre la naturaleza del escándalo, la burocracia y la resiliencia humana. El caso de mi familia se convirtió en una noticia de interés local, un drama de sobremesa servido en los noticieros de la tarde. Arquitecta denuncia a su propia familia por fraude millonario, titulaban los periódicos sensacionalistas. Tuve que soportar la humillación pública, las miradas curiosas de extraños en la calle, y el juicio silencioso pero implacable de algunos parientes lejanos. Mi tía Ofelia me llamó una única vez para decirme, con una voz llena de reproche, que la ropa sucia se lava en casa y que yo había roto a la familia para siempre. Le colgué el teléfono y bloqueé su número. Legalmente, fue una batalla cuesta arriba, una segunda guerra que tuve que librar después de la confrontación inicial. Tuve que demostrar mi inocencia y mi estatus de víctima ante el Colegio de Arquitectos, que inició una investigación sobre el uso indebido de mi cédula profesional. Tuve que litigar contra cada uno de los bancos para limpiar mi historial crediticio, que había quedado hecho cenizas. La licenciada Rivas fue mi roca, mi general en el campo de batalla, defendiendo mi nombre con una ferocidad y una competencia que me inspiraban un profundo respeto. Lentamente, dolorosamente, documento por documento, logramos limpiar mi expediente y proteger mi licencia. Fue un proceso agotador que me costó una fortuna en honorarios legales, pero cada peso gastado era una inversión en mi futuro, en mi derecho a existir profesionalmente.
El juicio fue breve y contundente. La evidencia que habíamos recopilado era abrumadora e irrefutable. La señora Elizondo y otras 3 víctimas del esquema Ponzi de Sabina testificaron con una dignidad que silenció la sala. Sabina, como autora intelectual del fraude piramidal y del robo de mi identidad, recibió una sentencia de 15 años de prisión. Mis padres, por su complicidad en la falsificación y el fraude bancario, recibieron sentencias de 5 años, reducidas por su edad y su cooperación tardía con la fiscalía una vez que se vieron sin salida. Los vi por última vez en la corte, vestidos con el uniforme beige de los acusados, 3 extraños al otro lado de la sala. No cruzamos miradas. Ya no había nada que decir. Eran personajes de un libro que finalmente había terminado de leer. Una vez que el polvo legal se asentó, me encontré en un lugar nuevo y desconocido, La Paz. El teléfono ya no sonaba con demandas constantes y chantajes emocionales. Los domingos ya no estaban llenos de comidas familiares tensas y obligaciones forzadas. El silencio, al principio, era ensordecedor y se sentía como soledad. Pero poco a poco, empecé a llenarlo con mi propia voz, mis propias decisiones, mis propios deseos. Empecé a descubrir quién era Calista cuando no estaba tratando de ser la hija perfecta o la hermana salvadora.